hechos a su imagen y semejanza, pero la diferencia es que somos hechos en vasos de barro, hermano. Y usted sabe que el barro es fácil de quebrarse. Amén. O sea que en otras palabras somos frágiles. Y nuestras debilidades, las cuales provienen a consecuencia del pecado. Y lo tremendo de todo, hermano, lo más terrible del problema de los seres humanos es el miedo. Amén. Por el miedo se hacen infinidad de cosas, las cuales, ¿verdad? Afectan física, mental y espiritualmente. De tal manera, hermano, que el miedo, que no es hay diferentes formas de descifrar o definir el miedo y el temor, ¿verdad? Porque hay temor que es reverente hacia Dios, temor acerca de hacer lo malo. Amén. Y hay miedo por hacer lo malo. ¿Qué es la diferencia? El temor hacia lo reverente, hacia hacer las cosas, ¿verdad? O que le agradan a Dios, y a no hacer las cosas que no le agradan, y el miedo es por hacerlas. Amén. Amén. El miedo es por hacer cosas que no le agradan a Dios. Y una de las cosas que vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10, Génesis 3, 10, el primer síntoma de la desobediencia del hombre hacia Dios se refleja en este pasaje, Génesis 3:10. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, porque tu palabra es verdad. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, es algo tremendo, ¿verdad? Cuando vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta acerca de las cosas que implican que las consecuencias del pecado que nos trajeron a la humanidad, porque quizás no podemos explicar claramente cuántas, ¿verdad? Tiempo duró Adán y Eva en el huerto del Edén. No se revela el tiempo que estuvieron ahí. Y durante el tiempo que estuvieron ahí, la Biblia claramente dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Amén. Sin embargo, hermanos, la condición del hombre cuando desobedeció a Dios. Y créanme, hermano, que el miedo a la desobediencia, o por causa de la desobediencia a Dios, es algo tremendo, hermano. Es algo que usted no se puede imaginar. ¿Qué tanto trajo a la vida de Adán? ¿Qué tanto afectó en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a lo físico, en cuanto a lo, ¿verdad? A lo que ellos padecieron al darse cuenta que habían desobedecido a Dios? Porque les digo, el temor reverente es a no hacer lo malo, pero el miedo viene de hacer lo que no le agrada a Dios. Y sabían claramente que Dios les había advertido de antemano que ellos tenían que evitar comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto lo hemos explicado infinidad de veces, hemos hablado muchas veces acerca de esto. ¿Por qué? Porque entonces cuando esto sucede, lo primero que experimenta el hombre es el miedo. Amén. ¿Qué es lo que hacen nuestros niños cuando están pequeños, cuando hacen una travesura? Créanme, hermano, que quizás se esconden, ¿verdad? Buscan la manera de evadir la reprensión por lo que hicieron. Imagínense cómo se sentía Adán delante de la presencia de Dios.
Su comunión con Dios era una comunión perfecta, hermano. Una comunión que, verdad, verdaderamente incomparable a lo que nosotros, aunque nosotros tenemos a Cristo y verdad tenemos acceso directo a la presencia de Dios, no podemos ver a Dios cara a cara. Amén. Amén. Usted no puede ver a Dios cara a cara, ¿verdad? Porque Dios le dijo claramente a Moisés, aunque Moisés era un hombre, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Pero Dios, cuando Moisés le dijo, quiero verte, le dijo el Señor, solamente podrás ver mi espalda, porque el hombre que mira mi cara morirá. Amén. Mire qué tremendo, ¿no? Y esto a consecuencia del pecado. Entonces, ¿se puede imaginar usted a Adán en el huerto de Edén cara a cara con Dios? Que todo el tiempo cuando el Señor venía a visitar el huerto, Adán podía compartir con él, platicar, verlo sin ningún problema, hermano. Es algo que no nos podemos imaginar ni siquiera lo maravilloso que esto era. Lo grandioso de que Adán tuviera una relación con Dios muy estrecha, en una intimidad, hermano, increíble. Cara a cara con Dios. Ahora nosotros, hermano, para estar cara a cara con Dios, tendremos que morir. Amén. Tendremos que morir, tenemos que dejar este cuerpo. ¿Por qué? Y tener un cuerpo espiritual para poder estar cara a cara con Dios. Hoy no se puede, pero Adán tenía ese privilegio. Adán tenía esa bendición de estar cara a cara con Dios. Durante el tiempo que Dios y Adán estuvieron en comunión, hermano, fue algo tan tremendo. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía necesidad absoluta de nada. Dios proveía para todas sus necesidades. Claro que Dios sigue proveyendo, pero ahora nos cuesta, hay que trabajar. Amén. Pero el problema, ¿verdad? Dios le pone una advertencia y le dice, Adán, este árbol no lo toques, no tomes nada de él. No estamos diciendo que no lo miraban, quizás lo miraron. Muchas veces lo pasaron desapercibido. Pero hermano, cuando el problema, recuerden que nosotros tenemos un enemigo. Y este enemigo, hermano, dijo el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:8, este enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. El Señor claramente dijo en Juan 10:10 que el trabajo de Satanás es matar, hurtar y destruir. Amén. Ese es el trabajo. Entonces, él, hermano, por envidia, porque ¿se acuerda cuando Caín mató a su hermano? ¿Por qué lo mató? Por envidia. Amén. La envidia es una de las cosas más tremendas que hay en el ser humano. Bien. Pero volvamos a lo que estábamos hablando acerca de lo que, ¿verdad?, sucedió con Adán y Eva. Satanás, hermano, que deambulaba por la tierra, vino hasta el huerto de Edén, porque él tenía esa oportunidad de llegar hasta donde ellos estaban, inclusive de entrar hasta el mismo cielo. ¿Ven? Pero el problema, hermano, es poder nosotros identificar el enemigo de nuestras almas. Hay que identificarlo, porque ¿qué dijo el apóstol Pablo? El enemigo se puede vestir de ángel de luz. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Se disfraza de ángel de luz. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales abiertos para identificar de cuándo se trata de un enemigo que quiere destruirte tremendamente. ¿Amén? Afortunadamente, Jesús conocía al enemigo de su alma. Jesús sabía quién era el diablo. Por eso, hermano, él tuvo la victoria sobre él. Amén. Él tuvo la victoria sobre él. Pero nosotros, hermano, que en nuestra fragilidad, en este cuerpo de barro, hermano, somos muy fáciles de caer ante sus dardos. Amén. Son muy fáciles de caer ante sus dardos. ¿Por qué?
Porque el enemigo sabe dónde nos duele, hermano. Amén. Él sabe de nosotros vamos a fracasar. ¿Qué fue lo que dijo? Hermano, quizás, mire, ¿por dónde atacó el enemigo? ¿Por dónde atacó? Hermano, pienso yo, ¿verdad? Pero este es un pensamiento, es una idea, no es una teoría, no dice la Biblia esto, pero pienso yo que quizás Eva le llamaba la atención a aquel árbol. ¿Sí o no? Amén. Adán, hermano, ya sabía que ese árbol no tenía nada que andar haciendo ahí, pero quizás a Eva le llamaba la atención. Y hermano, muchas veces probablemente pasó por ahí mirándolo. Amén. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar en toda la extensión de la palabra. Nunca enfrentarnos a la tentación. Amén. Pablo le escribe a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la verdad. Le escribe de esta manera en 2 Timoteo 2:22, que no se enfrente, que se aparte. Amén. Amén. Y recuerde que el diablo, el enemigo de nuestras almas, es muy sutil, muy adulador, fácil para convencer. Y hermano, algo vino en la serpiente, Satanás en forma de serpiente, y le comenzó a meter ideas en la cabeza a Eva. Quizás Eva estaba contemplando el árbol y se acercó a la serpiente y le dijo, con que Dios dice que no debes de comer de este árbol porque vas a morir. Y dice Eva, claro, eso lo dijo Dios, no vas a morir. No vas a morir. Sabe Dios que el día que tú comas de este árbol, vas a ser semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Mira, hermano, algo tremendo. Era verdad lo que le estaba diciendo Satanás a Eva, que iba a conocer, ¿verdad?, el bien y el mal. Pero la diferencia es que Dios conoce el bien y el mal, pero Dios es sin pecado. Amén. Amén. Él conoce el mal, Él conoce el bien. Sin embargo, el Dios que nosotros servimos es santo en toda la extensión de la palabra. Amén. Pero nosotros, hermano, y entrábamos en esa condición de conocer el bien y el mal, nuestro corazón se iba a inclinar a lo malo más que a lo bueno. ¿Eh? Y entonces Eva, hermano, dijo, miró aquel árbol, dijo, este árbol, dice, lo codició en su corazón, se ve que es bueno para alcanzar la sabiduría. Y comió y le compartió a su esposo. Le compartió. Mire, hermano, creo que nosotros, aún dentro del hogar, a veces tenemos que aprender a no ser partícipes en cosas que no le agradan a Dios, aunque el esposo o la esposa nos inciten a ello. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Si aquella cosa, hermano, no está bien, nosotros debemos de, ¿cómo se dice?, de recapacitar y aclarar lo que es bueno y lo que es malo. Quizás Adán, hermano, no le pudo o quizás no le quiso decir, a lo mejor la amaba tanto que no quería lastimarla en sus sentimientos. Sin embargo, debería de haberle dicho a Adán, mujer, o como le llamara, ¿verdad? No está bien lo que estás haciendo. Amén. Y comieron los dos, hermano. Y dice que cuando ellos comieron, abrieron sus ojos. Y no es que ¿verdad? Hay mucha gente que piensa que a lo mejor los tenía cerrados, ¿no? Tenían los ojos cerrados y no veían. No, abrieron sus ojos del entendimiento. Los ojos del conocimiento del bien y del mal. Y cuando abrieron sus ojos, dice, y se vieron que estaban desnudos. Amén. Se vieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y cuando oyeron la voz de Dios que les hablaba, Adán, ¿dónde estás? Mire, uno de los miedos más tremendos del hombre es enfrentarse a la realidad. Amén. Amén. Y reconocer sus faltas.
Porque aún inclusive, hermano, Dios siempre nos da oportunidad de reconocer nuestras faltas. Él no nos castiga, ¿verdad? O Él no nos reprende sin antes no darnos la oportunidad de reconocer nuestras faltas. Y Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía lo que había hecho Adán. Sin embargo, Dios le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Dándole la oportunidad de que Adán viniera y le dijera, Señor, te fallé. Te fallé. ¿Por qué? Porque te comí del árbol que me prohibiste comer. Y David le dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Amén, amén. Amén. ¿Y qué pasó, hermano? Dice, Adán responde, te oí en el huerto. Tuve miedo y me escondí, porque me di cuenta que estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste acaso del árbol? Todavía le estaba dando una oportunidad. Lo buscó para que él viniera y se arrepintiera de su pecado. Todavía dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no lo hicieras? Y hermano, y es aquí donde viene el miedo a la reprensión. ¿Sí o no? Amén. ¿Y qué hace el miedo para cuando lo vamos a reprender? Hermano, habemos personas que a veces culpamos a otro para librarnos. ¿Amén? Culpamos a otro para librarnos. Recuerdo una vez, ahí en la casa los muchachos quebraron, no recuerdo qué quebraron, y dijo uno dijo, no, fue aquel. Cuando él había sido. Entonces dije, bueno, entonces fue aquel, bueno, voy a traer el cinto y le voy a pegar porque quebró eso. Y cuando lo iba a hacer, que yo sabía que había sido el otro, dijo, no le pegues, fui yo. Dije, por haber hecho eso, no vas a recibir la reprensión que debes de haber recibido. Porque reconociste tus faltas. ¿Amén? Y eso es lo que el hombre tiene que hacer. Para poder vivir en paz con Dios, tenemos que reconocer nuestras faltas, hermano. Tenemos que reconocer por qué la gente tiene miedo a la vida, por qué la gente tiene miedo a la muerte, porque no reconoce delante de Dios sus faltas. Amén, amén. ¿Qué dice el apóstol a los romanos? Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Y cómo podemos tener paz? Reconociendo nuestras faltas. Amén. Reconociendo nuestras faltas. Y cuando reconocemos nuestras faltas, se va el miedo, hermano. Amén. Amén, se va el miedo. Adán, Dios le dijo, ¿acaso comiste del árbol que no deberías de comer? Y él respondió, Señor, la mujer que tú me diste. Culpando, queriendo evadir la responsabilidad de su falta. Amén. Esa es la verdad. Quiso evadir, quiso culpar a Eva para él salir libre. Y vino el Señor, ¿qué pasó, Eva? Diciéndole, dándole la oportunidad. Y Eva dice, no, fue la serpiente. Y ahí comienzan a excusarse por el miedo a la reprensión, hermano. ¿Y qué pasó? A consecuencia de no reconocer, porque no lo reconocieron, hermano, no lo reconocieron, Adán y Eva fueron desechados del huerto del Edén a vivir en un mundo, hermano, muy diferente al cual ellos vivían. Por miedo. ¿Amén? Por miedo se cometen muchos errores, hermano. Amén. Por miedo se cometen muchas cosas que van a afectar a los demás de nuestra vida. Dice la Biblia ahí en Génesis 19:30, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y Dios, los ángeles, le dan la oportunidad de Lot escapar con sus hijas. Y Lot se remonta al monte donde nadie lo vea y dice, porque tuvo miedo. En el 19:30, porque tuvo miedo. ¿Y qué pasó a consecuencia de eso? Hermano, no tenía que haber hecho eso. No le dijo Dios, huye allá donde nadie te vea, escóndete donde te quedes tú solo. No. Sin embargo, conocemos lo que pasó.
conocemos lo que pasó, hermano. ¿Y solo por qué? Por el temor, por el miedo. ¿Cuántas personas hoy padecen de eso, hermano? ¿Cuántas personas hoy tienen miedo y no han sabido encontrar la respuesta, la solución? Hay gente que ni siquiera puede dormir de noche, hermano. Espantados, temerosos. ¿Pero qué? La esperanza es Jesucristo. Amén. Él quita todo temor, hermano. Él echa fuera todo miedo de nuestras vidas. Pero para eso tenemos que estar en paz con Dios. Amén. Es la única forma de que se vaya. Y cuando esto suceda, cuando la persona reconoce sus faltas, viene a Cristo y le pide perdón por sus pecados y entra la paz en su corazón, ya no hay miedo de vivir, ya no hay miedo de morir. Como dijo Pablo, si vivemos, para Él vivemos, y si morimos, para Él morimos. Amén, amén. Se acaba el miedo, hermano. Usted va en el camino, en la carretera, confiadamente. Usted se acuesta a dormir confiadamente. Usted va a su trabajo confiadamente, que si pasa algo, hermano, y que llegara a sufrir un accidente y muriera, usted no tiene miedo porque tiene la confianza y la seguridad de que está en paz con Dios. Amén, amén. Así es. Amén. Y eso es lo que si yo creo sinceramente que si Eva y Adán hubiesen reconocido sus faltas, hermano, todavía estarían allá. Todavía estarán allá. ¿Por qué Satanás fue desechado del cielo? Porque no se arrepintió, hermano. Porque no se rebeló contra Dios. Pero ¿cuál fue el pecado más grande de Satanás que no le perdonaron? Que él no se arrepintió ni se ha arrepentido. Amén. Dios, estoy seguro, por ejemplo, si Judas hubiese venido ante Dios, ante la cruz del Calvario, le hubiera dicho: Señor, perdóname, te entregué. El Señor, yo sé que le hubiera dicho: Judas, no te preocupes, este era el plan de Dios. Amén. Yo tenía que morir para que tú y tus hermanos y todos alcanzaran la salvación. No te preocupes, conmigo estarás hoy en el paraíso. Yo estoy seguro que Jesús lo hubiera perdonado. Pero el miedo lo hizo quitarse la vida, hermano. El miedo, recuérdenlo, el miedo hace escapar a la gente por la puerta falsa. ¿Sí o no? Amén. Hay mucha gente que se ha quitado la vida tratándose de solucionar sus problemas, pero hermano, se enfrentan a otro más serio. Dejan aquí, ¿verdad?, el problema, pero allá empieza un problema que es eterno. Porque aquí los problemas tienen solución. No son problemas que no se puedan arreglar, tienen solución. Pero lo que no tiene solución es después de que te mueres, irte sin Dios y sin esperanza. A eso es a lo que lo debemos de tener miedo. Dijo el Señor: no temas al que mate el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer pues, téngale miedo al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A eso sí le deberíamos de tener miedo. Por eso esta tarde, hermanos, recuerden, el amor de Dios echa fuera todo temor. Y la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, nos da la bendición de estar en paz con Dios. Oremos en esta tarde. Señor Jesús, gracias por este día, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas. Líbranos de todo mal, en todo tiempo, Señor, para poder seguir adelante. Gracias porque estamos en paz contigo a través de la sangre de Jesús. Nos limpiaste de todo pecado y de toda maldad. Y nos diste la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. Amén.